Hola Renacuajo, el día de hoy te enseñaré a completar la sala de caldera del centro cívico. Este es de los lotes más sencillos de completar y considero que la recompensa por completar este es de las más útiles para el pueblo. La recompensa es la reparación de las vagonetas. Me imagino que has intentado usarlas y te has acercado para intentar interactuar con ellas y te ha parecido que necesitan repararse. Pues esta es la solución. Las vagonetas existentes son 4, la parada de autobús, las minas, la cantera y la del pueblo. La función es poder viajar de un lugar a otro de forma muy rápida, casi como teletransportarse. Para completar esta sala únicamente necesitas terminar 3 lotes, y la mayoría completarlo dentro de la mina. Te recomiendo que para que puedas completar de forma más sencilla esta tarea, mejores tus herramientas, en especial el pico y llevar una buena espada, ya que necesitarás en algunos casos bajar bastante la mina y se vuelve más difícil. Si no sabes cómo mejorar tus herramientas, es suficiente con ir con Clint y llevar 5 lingotes del mineral correspondiente y claro, dinero. Te tomará 2 días, así que considera que por ese tiempo no tendrás tu herramienta. La espada puedes comprarla en el gremio de aventureros y no te olvides tampoco de llevar comida. Antes de comenzar, me gustaría dejarles un anuncio. A mí me encanta compartir contenido con ustedes y estoy bastante agradecido por todo su apoyo, ya somos más de 10,000 suscriptores. Si desean obtener aún más beneficios, pueden considerar convertirse en miembros del canal. Al hacerlo, tendrán acceso a contenido exclusivo, emoticones personalizados y mucho más. Además, ese apoyo me permitirá seguir creando contenido de alta calidad para ustedes. Si les interesa convertirse en miembros, pueden hacer clic en el botón unirse que se encuentra debajo de cada video o en la sección de comunidad en mi canal. Gracias de nuevo por su apoyo y espero verlos como miembros pronto. Ahora sí, vamos por el primer lote. El número 1 es el lote de herrero. En este lote necesitas donar un lingote de cada mineral excepto por el iridio. En este caso nos interesa el de cobre, hierro y oro, con uno es suficiente. Para conseguirlo necesitas fundir las menas en un horno. Para fundir en el horno necesitas 5 menas por mineral y 1 de carbón. Te dejo un short en la parte de arriba para ayudarte a conseguir carbón e igual una guía completa al final del video por si quieres ver un video con más detalles. Si mejoras la profesión de minero podrás obtener más menas de los minerales al picar. Las menas de cobre son más fáciles de encontrar entre los niveles del 31 al 39 de la mina. En estos pisos las piedras tendrán una probabilidad alta de soltarte alguna mena de cobre. También puedes encontrarlas de diferentes formas, como rompiendo cajas y barriles dentro de las minas, comprarlas en la herrería o en el carro ambulante. También podrás encontrar en la cantera y en la cueva de la cantera. La cantera la desbloqueas al completar la sala de manualidades del centro cívico. De este ya tengo video, así que puedes verlo en la parte de arriba. Al fundirlo necesitarás 5 menas de cobre y 1 de carbón. Tardará 30 minutos del juego en hacerse el lingote. Las menas de hierro son comunes entre los pisos del 40 al 50 de la mina y en una mayor cantidad en el piso del 70 al 79. Así como con el cobre, también puedes encontrarlas rompiendo cajas y barriles dentro de la mina, al igual que derrotando a los cabeza de metal, golem de piedra y duende de polvo, o arando tierra con una azada. También lo puedes conseguir con Clint por 150 monedas de oro en el primer año, de ahí aumentará a 250. También usando la batea, que de misma forma te estará apareciendo cómo conseguirla, ya que necesitas completar el lote de la pecera del centro cívico. Explorando por los cubos de basura del pueblo y por último reciclando basura. Para el lingote igual deberás fundir 5 menas de hierro y 1 de carbón. El proceso tardará 2 horas del juego para completarse. Y por último, para las menas de oro las encuentras de forma más fácil en los pisos del 80 al 119 y también en la cantera. Se puede conseguir matando fantasmas y esqueletos antes del nivel 80 y rara vez en los cofres del tesoro. Clint vende menas de oro por un precio muy elevado, o sea 400 monedas, pero también es una opción. Para fabricar cada lingote requieres 5 menas de oro y 1 de carbón y necesitas 5 horas del juego. Y listo, podrás llevarlos al centro cívico para completar el primer lote. La recompensa de este lote será un horno.
En el número 2 tenemos el lote Geólogo. En este necesitas encontrar un cuarzo, cristal terrestre, lágrimas heladas y cuarzo de fuego. Con el cuarzo necesitas ir a la mina y se encuentra en todos los pisos, del 1 al 120. También lo puedes encontrar en los cubos de basura del pueblo y matando el golem de piedra con un 10% de probabilidad. El golem de piedra se encuentra en los pisos del 30 al 39. El cristal terrestre lo encuentras en los pisos del 1 al 39 en las minas. También abriendo geodas o como botín eliminando a los cavadorines en las minas del 6 al 29. La lágrima helada la recolectas en los pisos del 41 al 79 en las minas. También abriendo las geodas de hielo, omnigeodas y como botín eliminando los duendes del polvo en los pisos del 41 al 79. El cuarzo de fuego lo recolectas en los pisos del 81 al 119 las minas, y también rompiendo geodas de magma y omnigeodas. Listo, ahora lleva lo obtenido al lote y la recompensa por completar este son 5 omnigeodas. Llévalas con Clint para que las abra, ojalá que te toque como premio una esquirla prismática, mucha suerte. Y por último, en el número 3 tenemos el lote aventurero. Esta parte es de más combate en las minas, así que no olvides equiparte bien. Además, solo necesitas entregar 2 objetos de los que te mencionaré, pero en esta guía te incluiré dónde conseguir todas las opciones para que lo consigas cuanto antes. Necesitas 99 de slime, 10 alas de murciélago, una esencia solar y una esencia sombría. Para conseguir las babas necesitas matar slimes. Estos aparecen en las minas del 1 al 120. No importa el color, pero dependiendo del color cambia su daño, así que mucho cuidado. La baba que menos daño hace es la verde, que se encuentra en los pisos del 1 al 39 de la mina. También podrás encontrarlos diariamente en el bosque secreto que se encuentra en la parte de arriba en la Torre del Mago. Otra opción es reproduciéndolos con el criadero de babas, pero eso saldrá más caro, así que por ahora no entraré en detalle. El ala de murciélago es un botín que te da al matar murciélagos, en la mina desde el 31 al 119, aunque estos cambiarán de apariencia y daño. Igual puedes comprarlas con Krobus por 30 monedas los domingos, pero para ir con Krobus necesitas la llave de la cloaca donando 60 objetos al museo. También si eliges la granja salvaje, los murciélagos te aparecerán por la noche. La esencia solar la obtienes como botín al eliminar fantasmas, niños calamar o cabezas de metal en las minas, desde el piso 51 al 120. También si reproduces el pez sol en el estanque, podrás obtenerlo con probabilidad y comprándolo con Krobus. La esencia sombría la obtienes como botín eliminando bestias de las sombras o chamanes de las sombras en las minas. También si reproduces el salmón del vacío en el estanque de peces y comprándolo con Krobus. Y listo, podrás ir a llevar al lote lo obtenido. La recompensa por completar este lote es el pequeño anillo magnético. El anillo magnético aumenta ligeramente tu red de recolección de objetos, lo cual está muy bien para objetos que se salen del mapa. Y esto es todo, el caldero se reparará y cuando vayas a dormir verás una animación de los Junimos donde estarán reparando las vagonetas y al día siguiente podrás usarlas. Antes de terminar, me gustaría agregar que hay algunas formas de conseguir ciertas cosas en la cueva del desierto. Son iguales, únicamente que más peligroso, y para ir a la mina del desierto es bastante caro. Pero no te preocupes, haré un video con consejos para que puedas llegar lo antes posible. Te agradecería si pudieras apoyarme con un like, suscribiéndote, comentando e igual siendo miembro del canal para mandarte saludos como agradecimiento al final de mis videos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.